El Señor está aquí. Tiene que experimentar esa presencia de Dios que se mueve en medio de este lugar. Segunda de Corintios 12:9. Busque ahí la Biblia conmigo, con regocijo, con gozo. Conéctese con esta palabra, así como con la adoración al Señor. Segunda de Corintios 12:9. Hay un texto que me fascina y que yo sé que usted lo conoce muy bien, que lo ha escuchado en múltiples ocasiones. Él vive. Escuche bien, dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La Nueva Versión dice de esta forma: y las 3 veces me has respondido, debe bastarte mi amor. Así que en esta Nueva Versión sustituye la palabra gracia por amor, porque la gracia es amor. Eso fue lo que llevó a Cristo allí. Esa gracia, ese amor se manifiesta. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso, de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Y ustedes eligieron un tema. Puede sentarse ya el pastor Oro, que habla sobre la firmeza y la constancia. Y yo quise traerles unos sinónimos adicionales, y son insiste, persiste y resiste. Cuando hablamos de insistencia, hablamos de mantenerse firme en una cosa, insistir. ¿Cuántos son aquí insistentes en lo que desean? Yo creo que eso lo saben mucho los niños. Son insistentes en pedir, son firmes en lo que quieren. Y la firmeza no es otra cosa que permanecer estables, es no moverse, es mantenerse bien apoyado, es no tambalear. Persistir es durar por largo tiempo. La persistencia habla de tiempo. Y la resistencia me habla de oponerme. Yo insisto en algo por mucho tiempo, porque yo me opongo a eso que tú me estás diciendo. Mami me está diciendo que no, pero yo insisto por más tiempo, porque a pesar del no, yo sé que en algún momento va a ser sí. Y la resistencia nos permite oponernos ante una respuesta hacia tal vez una persona, hacia un cuerpo o hacia algo que es violento. La resistencia habla de aguantar, habla de tolerar, habla de combatir. Y yo quiero hablarles brevemente de Corintios, del pasaje que leímos en el capítulo 12. La ciudad de Corintios era un lugar donde habitaban gente con mucho dinero. Corintios estaba sitiada, ubicada en un lugar donde era accesible a los puertos, al mar. Era como ir ahora a San Juan. Allí usted va a San Juan y allí usted ve los barcos, usted ve cómo llega la mercancía que usted y yo consumimos en los supermercados. Así que Corintios era una ciudad donde continuamente había un movimiento de intercambio en el mercado. También se lo conocía como la ciudad del amor, porque a base de esa gente que llegaba a los puertos, la gente buscaba, los hombres piratas que venían en esas embarcaciones buscaban prostitutas y compraban a las mujeres que estaban allí. No está lejos de lo que se ve en San Juan. Así que cuando usted piensa en Corinto, usted piensa en gente
que tiene un sustento, una economía, pero también hay marginados porque la prostitución no es buena para nadie y es lamentable. Así que Corinto se divide en 3 partes bien circunstanciales y bien tristes y lamentables. Del capítulo 1 al 7, Pablo se reconcilia con la iglesia de Corinto que él había establecido allí. Del 8 al 9, Pablo le habla a esta gente de la generosidad olvidada. Y del 10 al 13, Pablo lanza un reto a esta gente que tiene dinero, a que no se olvide que su estatus social económico no los puede alejar de la realidad del evangelio. Porque a veces las riquezas distorsionaban el mensaje del evangelio del Señor. Así que Pablo tiene que confrontar a esta gente. Y les dice, no se olviden ustedes que Jesús se hizo pobre para ir a la cruz. No se olviden. Por tanto, Pablo le está hablando a Corintios en este trasfondo histórico de este pasaje. Bástate de mi gracia. Habla un poco desilusionado y molesto. Porque los que se supone que lo defendieran no lo estaban defendiendo. Así que Corinto se había inundado de falsos maestros, de falsos profetas, de falsas enseñanzas. Y en el mundo griego, lamentablemente todavía pasa hoy, a muchos de estos maestros y filósofos se le estaban pagando grandes cantidades de dinero por esos seguidores. Entre más seguidores usted tenía, más dinero se le otorgaba. Y eso no está lejos de nuestra realidad, en una sociedad donde continuamente veneran a las grandes celebridades, donde todo el mundo quiere ser famoso. Entre más follow y más seguidores tú tengas en Instagram y en YouTube y en Facebook, más te pagan. Así que Corinto no estaba lejos de nuestra realidad haciendo un puente. Y lamentablemente estos falsos maestros lo que hacían continuamente era pedir y manipular al pueblo. Todavía hoy ocurre que lo que hay es continuamente una manipulación entre los grandes líderes en muchas de nuestras congregaciones. Es triste. Donde muchas veces con elocuencia, las repeticiones, los gritos y una supuesta unción y variaciones de tono, frases rebuscadas, continuamente pensamos que todo eso hace ver en la gente un cambio de transformación. Tratando de manipular a la gente continuamente con profecías de promesas que van dirigidas a la codicia, al deseo desenfrenado de la carnalidad, el deseo por más y más y más material, pero poca sustancia del Espíritu Santo. Y es triste cuando eso llega a nuestra vida, porque cuando llega el momento de crisis no sabemos cómo resistir. Por eso Jesús en cierta ocasión dijo en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando usted y yo estamos siendo dirigidos por Dios, ciertamente a veces no sabemos todo lo que trae Dios con eso. Pero como estamos en el Espíritu, sabemos cómo insistir, persistir y resistir delante de todo lo que estamos viendo. Delante de los falsos maestros, delante de los falsos profetas, delante de las manipulaciones. Gloria a Dios. Y muchas veces dentro de nuestras congregaciones ocurren estas manipulaciones, donde deseamos manejar la vida de la gente que está en la iglesia, de quién se tiene que enamorar, qué trabajo tiene que elegir, si escoge un trabajo, si no lo escoge, cuál es el estudio que tiene que tomar. Y continuamente ocurre en nuestra vida que buscamos aprobaciones de los hombres.
todo el tiempo. Y ciertamente, hermano, usted no necesita aprobación de los hombres para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Con o sin título. ¿Usted lo sabía? Pastor, usted sabe que desde que yo me convertí a los 12 años, pero a mí en muchas ocasiones de mi vida me profetizaron muchas veces que iba a ser pastora. Muchas ocasiones. Tal vez porque en esos años yo creo que la mentalidad del evangelio y de la iglesia era que el top de la vida del cristiano era ser pastor, y ese no es el top. Después de ser pastor, ¿qué me queda? La gente piensa que después de ser pastor no hay más nada, que ese es el nivel más alto. Pero mire, hermano, ¿usted sabe qué? Que la gente que yo me encontraba en el camino, que continuamente me preguntaba lo mismo. Mire, ¿tú no estás pastoreando allí? Yo no, yo nunca he pastoreado allí, no he tenido esa posición. Pero con el caminar entendí una cosa, hermana. Que yo he pastoreado toda mi vida del evangelio en el Señor. Que nunca he necesitado un título para pastorear. Porque en mí siempre han estado esas funciones. Pastor, en todo momento, en todo tiempo. A mí me ha preocupado la gente. A mí me duele cuando no veo a alguien. No es el sentir y el palpitar de un pastor. Aleluya. Oh, Rey de Gloria. Y cuando ahora me preguntan, sí, yo siempre he pastoreado. Yo siempre he estado en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Oh, Rey de Gloria. La pregunta es, ¿tú has insistido y persistido en el lugar donde Dios te ha puesto para hacer? Oh, gloria a Dios. Ahí pues. Porque no he necesitado que un hombre me diga Glorimar aquí y allá. Santo. Pablo decía en el texto que leímos, si hay algo que yo tengo que jactarme, no es de la posición. Aleluya. Oh, Rey de Gloria. Si yo quisiera darme guille, si yo quisiera golpearme en el pecho, Gloria a Dios. yo pudiera decir tantas cosas, y comenzó a decir, número 1, Gloria. yo he sufrido naufragio. Santo. Mi alma te adora. Yo he visto visiones, he visto el tercer cielo, he visto el trono de Dios. Número 2, decía Pablo, si me quiero dar guille del evangelio y de lo que he hecho, aquí está el listado, le decía a los falsos profetas, porque Pablo no tenía miedo de confrontar a la gente falsa. Aleluya. Ahí poder. Porque es que el que es de Dios se le nota. El que es de Dios se le nota porque ha sido persistente. Ha estado en el tiempo en ese lugar. Porque nada lo ha movido. Oh, Rey de Gloria. Y usted ve gente que durante mucho tiempo entra y sale del evangelio, entra y sale del evangelio, entra y sale. ¿Dónde está la persistencia? Santo. Oh, Rey de Gloria. Mi alma te adora. Aleluya. Número 3, Pablo decía, yo he sufrido castigos judiciales por causa del evangelio. Causa suficiente para apartarme. Pero no conforme con eso. Yo he sufrido persecución, me han golpeado, he estado casi muerto. Me han sacado de ciudades por predicar el evangelio. Pero espérate, todavía no he terminado mi lista para darme contra el pecho. Para darme guille. Pablo decía, aleluya, que él era fariseo de fariseos. ¿Y usted sabe qué significa eso? Que Pablo se sabía la ley de memoria. Ahí poder. ¿Tú te quieres
¿Quieres ir conmigo con un tú a tú maestro falso? Vamos a ver quién de verdad sabe más. Santo. Porque yo soy fariseo de fariseo. Oh, gloria. Si tú te crees judío porque te sabes la ley, yo también me la sé. Aleluya. Oh, rey de gloria. Y me la sé de memoria. Hay poder. Pero hay un problema. Mi alma te adora. Que tu ley no trae a Jesús. Santo. Que tu ley no trae gracia. Que tu ley no trae salvación. La ley traía condenación. Oh, rey de gloria. Pero al Cristo resucitado que predicaba Pablo, traía amor y gracia, libertad, Hay poder. traía reconciliación. Santo. Mi alma te adora. Poderoso Dios. Aleluya. Si yo me tengo que jactar de algo, Oh, gloria, gloria, gloria. es que él también tenía linaje de los judíos. Santo. Hay poder. Pero ciertamente Alabanzas al Rey. Oh, rey de gloria. Pablo está dolido. Aleluya. Y ante su posición, él prefiere ser sincero. Santo. Y la sinceridad que trae Pablo trae consigo su vulnerabilidad de humano. Oh, gloria a Dios. Mire, hermano, usted casi nunca va a ver a alguien predicando de sus debilidades. Hay poder. Usted nunca ve eso. Gloria a Dios. Usted siempre ve gente predicar de los superwoman y de lo que en muchas ocasiones, ¿verdad? Dios ha hecho ciertamente, pero tú nunca vas a ver a alguien decir, yo forniqué 700 veces. Oh, gloria. Santo. ¿Ves? O yo mentí para coger los cupones. Te O adoro. yo mentí para coger la beca. Aleluya. Usted nunca va a ver a alguien desde un púlpito en una predicación hablar en muchas ocasiones de sus debilidades. Santo. Oh, rey de gloria. Pero Pablo trae aquí Aleluya. y dice, si en algo yo me tengo que dar guille, es de mis debilidades. Ay, poder. Aleluya. Porque en ellas reposa la manifestación y el poder de Dios. Santo. Hay poder. La Biblia dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Santo, aleluya. Hay poder. Y ese carácter de Pablo nos enseña que no hay espacios para la manipulación. Oh, rey de gloria. Todo el que se para aquí no lo puede manipular a usted. Porque si algo usted ha conocido es que en sus debilidades Dios ha estado. Es que el Dios que usted ha conocido va más allá del dinero. Es que el Dios que usted ha conocido va más allá de las posiciones o de las posesiones que yo pueda tener. Que Dios no me mira por encima o por debajo, ni inferior. Él me mira en el lugar correcto. Santo. Aleluya. Hay poder. Ese es el Dios de nuestra vida. Él vive. Pablo hace con esta expresión que usted y yo nos sintamos identificados con Él. Oh, gloria. ¿Cuántos se pueden sentir identificados con el hermano Pablo? Porque en nuestras debilidades Dios se ha hecho fuerte. Santo. Oh, gloria. Porque sí, usted puede tener una lista grande de las experiencias con el Señor. Y usted se puede jactar de las obras que usted ha hecho. Pero si hay algo grande, grande que se ha hecho en usted, es Jesús. Santo. Oh, gloria a Dios. Y para eso es que nosotros y yo, tú y yo hablamos de la resistencia. La resistencia de combatir nuestras pasiones, nuestros deseos. La resistencia de decir que no cuando hay que decir que no. Santo. Oh, rey de gloria. Alabanzas al Él Rey. vive. Hermano, es fácil decir sí ante una tentación. Pero la resistencia en Dios requiere que usted sepa decir hasta aquí. Oh, gloria. Gloria. Alma te adora. Hasta aquí se acabó esto. Santo. Hay poder. Pablo, a diferencia de los falsos maestros, no quería sueldo, pero los falsos maestros sí. Te adoramos. Así que Pablo prefiere coger el dinero
de la iglesia de Filipenses que de los Corintios. Oh, gloria. Porque sabía que esta gente estaba difícil. Y que a pesar de tener mucho dinero, ellos no querían darle dinero a los pobres, a los cristianos que se estaban convirtiendo en Jerusalén. Mi alma te adora. Hay poder. Pablo dice en este texto, escuche bien, Alabanzas al Rey. Gloria a Dios. bástate Oh, gloria. en mi gracia. El aguijón que tenía Pablo en muchas lecturas que usted lee de gente que ha buscado y que conoce la Biblia a profundidad y el lenguaje. Hay poder. Muchos dicen que posiblemente tenía una ceguera. Y en múltiples ocasiones él le había pedido al Señor que se lo quitara. Santo. Oh, gloria. Y el Señor le decía que no. Aleluya. Señor, quítame esto. Señor, quítame esto. Señor, quítame esto. Y Dios, no, Él vive. no. Oh, Rey de gloria. Ciertamente hay cosas que Dios las va a dejar en nuestra vida para crear en nosotros una dependencia de Él. Gloria a Dios. Porque el Señor sabe que cuando te las quite, Aleluya. ay, 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 tu insistencia y persistencia ya no van a estar para Él. Hay poder. Pero ciertamente también hay cosas en nuestra vida que tenemos que quitar. ¿Quiénes? Haga así conmigo, haga así. Señálese a usted mismo, mira, con los 5 dedos. Aleluya. Dígalo, hay cosas que tengo que quitar yo. Hay poder. Háblele a su espíritu. El salmista decía, alma mía, alabe a Jehová, porque le hablaba a él, a sus emociones, a su espíritu. Él se hablaba a sí mismo. Porque él sabía cuáles eran sus debilidades y sus flaquezas. Y usted y yo que somos grandes ya. Aleluya. Y que no nos gustan que nos regañen y nos confronten, pero el Espíritu Santo lo hace con amor. ¿Sabe por qué? Porque no desea que nos perdamos. Porque nos ama, nos corrige. Como un buen padre, por amor. Oh, Rey de gloria. Mi alma te adora. El texto de Corintios 12:9 empieza diciendo, y me ha dicho, no, Santo. Aleluya. bástate de mi gracia. Él le dice a Pablo, no te basta mi amor. No es suficiente con lo que tienes de mí. Aleluya. Porque Pablo pensaba que con la debilidad que tenía o con lo que poseía su cuerpo, él no podía asumir su responsabilidad en el Señor. Y no es así. Dios. Con lo que tú tienes, con tu flaqueza, con tus pecados, con tus debilidades, Dios quiere usarte. Oh, Rey de gloria. En otro evangelio que no es este, en otro evangelio por allá, te diría, tú no estás apto. Santo. Tú no estás apto para pastorear. Porque tú hiciste esto, esto y esto. Oh, Te gloria. sacan la lista del pasado. ¿Mm? Mi alma te Tú no adora. estás apta para adorar ni para servir a los niños. Tú no estás apta para nada. Hay poder. Pero en el evangelio de la cruz, en el evangelio del Cristo resucitado, todas tus debilidades, todo tu pecado, escucha bien, todas tus flaquencias son los que te hacen aptos para ser en el Señor. Todo tu bagaje, toda tu maleta es lo que te hace apto para la gracia y el amor de Dios. Todo eso es requisito para Dios glorificarse. Mi alma te adora. Aleluya. Porque si no, el evangelio no tendría sentido. Santo. Porque si no, no tendría sentido que usted y yo estemos aquí. Gloria a Dios. Hay poder. Pero dice, tu poder se perfecciona. Oh, gloria. Y el poder que habla Corinto no es un poder, hermano, porque usted tiene que distinguir las diferentes palabras en las oraciones. Te adoramos. No es lo mismo un banco de sentarse que el Banco Popular. ¿Verdad que no? Banco, se escribe exactamente igual. Las mismas letras,
pero tiene diferentes connotaciones dependiendo de la oración donde usted lo ponga. Y el poder que habla Corinto es un poder de la capacidad que Dios te otorga, que a pesar de tus debilidades, a pesar de mis debilidades, el Señor te da el poder y la fuerza para superar, para hacer, para cambiar, para insistir. Es el poder que Dios te da para resistir, persistir, insistir en lo que has aprendido, en lo que conoces del Señor. Ese poder que habla la Biblia no es un poder de hablar en lengua ni danzar. Eso no es lo que está hablando Pablo. Es la capacidad que Dios nos da todos los días para decidir por lo bueno. La perfección que habla la Biblia. No es que usted es perfecto, porque usted y yo no lo somos. Sin embargo, en Cristo podemos ir camino a la perfección. ¿Cómo yo soy perfecto? Porque todos los días cuando me levanto, Dios me da el poder, la capacidad, el conocimiento para decirle que no a lo que me hace daño. Y eso me hace perfecto. ¿Qué me hace perfecto? Decirle que no a lo que no le agrada a Dios. A ser honestos. No solamente conmigo, sino también con la gente. Porque usted puede engañar a mucha gente, pero al Señor usted no lo puede engañar. Aleluya, Rey de Gloria. Significa que, mire, Pablo tenía que entender a través de esa gracia y ese poder de Dios que nada de lo que él tenía como debilidad lo hacía inmóvil para hacer la voluntad de Dios. Nada nos impide hacer la voluntad de Dios. Solamente nosotros, que pensamos que por lo que piensa la gente, Dios piensa igual. Mire, Dios no piensa igual que usted. Y eso es un problema que hemos tenido por años, pastor. Porque la gente piensa que Dios tiene que pensar como tú. Dios no piensa como tú. Tú posiblemente juzgarás a la gente y tendrás prejuicios, pero Dios no tiene esos prejuicios. Porque si algo Dios sabe es que nos conoce. Así que, hermano, no es creernos los más santos, sino entender que en nuestra humanidad nosotros debemos encargarnos de los de Dios. Y Dios tomará también la parte de nuestras debilidades. Aleluya, aleluya. Ahora bien, Pablo comienza a ver sus debilidades desde otra perspectiva. Ya Pablo no ve sus debilidades como un obstáculo, pastor. Ya Pablo no ve las debilidades como una muralla de contención donde yo no puedo pasar después de allá. No. Ahora Pablo ve sus debilidades como un beneficio para no solamente allegarse a la gente y que la gente se sienta identificado con él. Porque hay algo que ocurre en muchas de nuestras iglesias, es que la gente no se siente identificado con nosotros y nos ve como algo inalcanzable. Y el evangelio tiene que ser alcanzable para la gente. Y Pablo dice, ahora puedo entender que mis debilidades no son obstáculos para yo hacer la voluntad de Dios. Y no es un obstáculo para que la gente se acerque. No. Mis debilidades es la puerta abierta para que la gente entienda que ahí es donde Cristo quiere entrar. Ahora, pero no lo busque. Porque si usted sabe que usted está siendo tentado con mujeres, con pornografía, con hombres, y con otras cosas, cierra esa puerta. Ciérrala. Si usted sabe que usted está en una relación no muy buena, que no le produce a usted alegría ni gozo, porque usted sabe que lo que es de Dios no añade tristeza.
Lo que es de Dios no añade tristeza. Mi alma te adora, aleluya. No añade tristeza. Hay poder, aleluya. Y el fin de la resistencia es que usted pueda tener la oportunidad de crecer. ¿Para qué yo tengo que resistir, Glorimar? Bueno, para que crezca. Santo. Porque en ese poder y en esa perfección que Dios te está otorgando cada mañana, usted tiene que resistir y decir que no. Y eso es resistencia. Me opongo. Hay poder, aleluya. Y de esa forma yo gano firmeza en el Señor y constancia. Y tú me dirás, ay, Glorimar, pero es que yo no bebo ni fumo. Él vive. Yo no hago nada de eso. Y a veces pensamos que no hacer nada de eso está todo bien. Yo no me voy a ir al punto de orar, yo estoy bien. Pero cuando el enemigo en muchas ocasiones no puede paralizarte a tal grado que usted se quede en su casa, te paraliza aquí. Aún dentro de la iglesia sentado te paraliza. ¿Cómo te paraliza? Entreteniéndote. Te entretiene. ¿Cómo me entretiene, Glorimar? Bueno, que usted va por ir. En muchas ocasiones sale y entra, lo que hace es pochinchar del hermano y de lo que vio en el culto y criticar. Te detiene. No estás allá en la barra, medio de ladito, pero estás medio de ladito aún dentro del templo. Estás perdiendo el tiempo. En mis debilidades tú te haces fuerte, Dios. No estás allá, pero te entretengo y te meso en esa mecedora y te digo, duérmete, nene, duérmete ya, duérmete otra vez, duérmete. Cuando sales del culto, llama a la hermana para bochinchar de la otra. Porque lo que había en Corinto era un bochinche. La iglesia de Corinto era la iglesia con más dones, pero no tenía amor, dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia es clara. Decía que en el verso que viene, en el capítulo 13, eran como címbalo que retiñe. Si no tengo amor, nada soy. Y usted sabe que címbalo que retiñe es una lata vacía. Cuando usted coge una lata llena de Goya versus una que no está llena, ¿y estas son tus habichuelas? Entonces saben el anuncio. Cuando usted coge una lata Goya que está llena y usted le mete, usted sabe que eso está lleno. Y no suena igual que cuando la lata está vacía. Por eso el Señor quiere que usted y yo estemos llenos de amor. Porque el sonido no será igual. Porque la gente se va a identificar contigo más. Porque tú eres humana. Y Dios quiere glorificarse en nuestras debilidades. Mire, hermano, usted no puede utilizar su lengua ni sus oídos para las debilidades que tienen otros. A mí muchas hermanas a veces venían. Aleluya. Ay. Me acuerdo de esta última hermana que me estaba contando algo y me decía que hablaba algo con sus dos hijos que estaban apartados. Hablaba algo con sus dos hijos que estaban apartados de la iglesia. Y él le decía, hermano, es que eso no es sabio de su parte. Hablar mal de la iglesia del hermano frente a sus dos hijos inconversos, eso no es de Dios. Santo. Aleluya. No haga eso. Si usted tiene hijos en la iglesia, cállese. Oh, gloria. Cállese. Lo que no edifica, no lo diga. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Hay poder. Y no permita que otro haga de sus oídos un basurero. Esas palabras tóxicas hacen que tu oído sea un basurero. Sus oídos no pueden ser un basurero. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Usted tiene que crecer. Dile gloria. Y crecer es decirle que no a lo que no es del Señor. Santo. Mi alma te adora. Santo. Aleluya. El propósito y el fin de resistir es que usted pueda estar, mire, persistiendo ante las amenazas para la supervivencia. Oh, gloria.
todo el tiempo estamos recibiendo diferentes tipos de amenazas. Ya sea en nuestra salud, en nuestro ánimo, en nuestras emociones. Nos hemos llenado de ansiedad en medio de la pandemia. Nos hemos llenado de miedo. Nos hemos llenado de tantas cosas. Y ante esas amenazas hay que resistir. Aleluya. Y Él vive. Y tenemos estos desafíos. Y adoramos. ¿Qué debemos hacer, Glorimar? Número 1, identificar nuestras fortalezas. Santo. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo dijo, si algo yo me tengo que jactar es en lo que yo hice, porque eso me fortaleció en el Señor. Sin embargo, cuando yo hago una lista entre esas dos cosas, El poder. ciertamente tiene que sobrepasar las buenas. Él vive. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis distracciones? Hay poder. Mis redes sociales, los juegos. Él vive. Poderoso. Señor, ¿por qué yo no pude resistir aquella prueba? ¿Por qué yo me aparté? ¿Por qué no persisto? Bueno, porque tu vida, tu cabeza, tu mundo está llena de otras cosas menos de Dios. Oh, gloria. Sencillo. Si yo lleno una cosa más que otra, ¿quién es el que va a ganar? Del que usted esté más lleno. Santo. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué yo no pude sobrepasar aquella? Bueno, porque yo estoy lleno de juegos. Yo lo que tengo en mi mente es Call of Duty, Fortnite, y nada de eso puede combatir. Él vive. Y no es que no juegue, y es que no es que no vea, porque a mí me encanta ir a la playa, a mí me encanta ver una película, a mí me encanta. Poder. Yo me las disfruto. Pero tiene que haber un balance en esta vida. Alma te adora. Aleluya. Alabanzas a Dios. Hay poder. Aleluya. Oh, Tiene que haber un balance entre lo de Dios y lo de esta tierra, que también es bueno, que se disfruta en familia, que se disfruta con los amigos, Poderoso Dios. que se disfruta en la juventud. poder. Si hay algo que yo me he disfrutado en esta vida es mi juventud. Oh, gloria. Créamelo. Santo. Pero no te dejes mover. Y Él vive. No dejes de insistir. Las pruebas no pueden permitir que usted suelte lo de Dios. Tienen que afirmarlo más. Santo. Y ese es el propósito. Que usted no termine esta carrera sin recibir el premio. Oh, gloria. Porque qué triste después de usted haber corrido tanto, no terminar con el trofeo. Santo. Aleluya. No terminar con la medalla. Ah, gloria. Eso es triste. Gloria a Dios. Te adoramos, Rey de Gloria. Dile al que está a tu lado, no te dejes mover. Dile, no te dejes mover. Poderoso Rey. No te dejes mover. Oh, gloria. En el nombre de Jesús. Hay poder. Y de gloria. ¿Qué debemos de identificar? Nuestras fortalezas. En que usted es bueno. Sin enseñar, sin exhortar, sin abrazar, sin reconciliar a la gente. Hay gente un chismán en la iglesia, reconcílielas. Aleluya. Usted sabe que Pablo hasta eso hizo con Evodia y Síntique. ¿Habían escuchado esos nombres en la Biblia? Evodia y Síntique tenían una garata y no se ponían de acuerdo. Dos mujeres poderosas en Dios. Oh, gloria. Y Pablo les dice, se me ponen de acuerdo. Él vive. Porque el evangelio tiene que continuar, no se puede estancar ahí por bobería. Hay poder. Pues use su poder para reconciliar a la gente y llevarlos a la paz. Mi alma te adora. Aleluya. Para consolar. Pablo había entendido este ministerio y lo desarrolló, el de la consolación. Si usted es bueno para eso, hágalo para Dios. Para que usted es bueno en el Señor. Aleluya. Porque de algo yo estoy seguro que en la obra del Señor siempre hacen falta manos. Y adoramos. Y mire, hermano, no obedecer a Dios es como perder el tiempo acá. Porque tan peligroso es no salir de donde Dios te dijo que tenías que salir a hacer algo, como quedarte en el lugar donde Dios te dijo que no era ahí. Oh, gloria. Las dos cosas son peligrosas. Quedarte cuando se supone que salieras, ¿verdad? ¿Sí o no? Aleluya. Y lo contrario también. Oh, gloria. No estar en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Santo. Mi alma te Aleluya. adora. Y ciertamente la falta de conocimiento
y la falta de lo auténtico del Señor, del Evangelio, muchas veces han atrasado a la iglesia. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y eso es lo que pasaba en Corinto. La falta de un conocimiento auténtico del Evangelio lo hicieron distorsionar la verdad de Jesús, Hay poder. la verdad de Dios. Y en este mundo donde estamos, en donde está siendo tan distorsionado la verdad del Evangelio, Y adoramos. usted debe de permanecer y tiene que anhelar conocer más la palabra de Dios para que nada lo mueva, Oh, gloria. para que ningún viento lo mueva. Y adoramos, Rey de gloria. Aleluya. Aleluya. Hermano, no dejes que nadie piense por usted. Santo. Y eso es triste, porque la gente está siendo engañada porque otros piensan por ella, porque otros buscan el conocimiento de la Biblia y la interpretan a su manera, y Aleluya. usted termina allá y no acá. Mi alma te adora. Haga lo que usted tenga que hacer en el Señor. Santo. Insiste, persiste y resiste en lo que has aprendido de Dios. Mi alma te adora. Hoy por hoy, a muchos de nuestros jóvenes, eso no pasa aquí nada más, pasa en muchas congregaciones hoy, es triste. Los jóvenes se están levantando con una idea falsa de Dios. Santo. Yo tengo sobrinas de 12, 15. Me dice, Titi, ¿por qué Jesús? Oh, Y gloria. me confrontan y piensan que Dios no es real, que Dios no puede hacer nada por ellos. Aleluya. Y eso es lo que se está, miren, infiltrando en la mente, en el corazón de la gente. Yo soy maestra de escuela superior y un nene en plena clase me dijo, maestra, yo no creo en Dios, Oh, gloria. con 15, 16 años. Posiblemente por todas las cosas que ha vivido en su casa. Santo. Pero usted tiene que persistir en enseñarle a sus hijos, como hacía el pueblo, en las puertas, en los tinteles, en las ventanas. La palabra de Dios tiene que derramarse sobre los corazones de nuestros hijos, Aleluya. pero se tiene que ver reflejado en nuestra vida y en nuestra manera de vivir, Hay poder. Aleluya. en donde ellos puedan ver en nosotros ese espejo de quién es Jesús en nuestra vida. El poder es Cristo. No hacernos los más santos, pero hacerles ver que en medio de tus debilidades Dios se ha hecho fuerte. Y eso es un testimonio de vida. Si hay algo que habla más que nuestras palabras y grita, son nuestros hechos. Es lo que hacemos. Y en muchas ocasiones nosotros hacemos tantas y tantas y tantas cosas para Dios. Y a veces la gente nos llama, tú estás loco, ¿por qué tú haces tantas cosas para Dios? Olvídate de la gente, que la gente al final no agradece. Eso pasa, claro que sí. Pero ciertamente el que usted haga la voluntad de Dios, que usted obedezca a Dios, aunque la gente lo llame loco, aunque la gente lo llame eléctrico, aunque la gente te diga, quédate quieto muchacha, no hagas más nada para Dios, olvídate de eso, que lo haga otro, que lo haga el pastor, porque todo termina ahí, en ese bulto termina. Todo termina en el bulto del pastor, que lo haga el pastor. Que el pastor monte la silla, que el pastor monte la batería, que el pastor monte la cocina, que el pastor barra, que el pastor limpie los abanicos, que el pastor afine. Dios mío, el pastor tiene 100 manos, pulpo. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora. Vive Dios. Y la gente te llama eléctrico, te llama loco, pero el cielo, ¿sabes cómo te llama el cielo? El cielo te llama determinado. El cielo te llama firme. El cielo te llama persistencia. El cielo te llama insistente. El cielo te llama resistencia. Porque estás aquí. Porque no importa lo que has escuchado. No importa lo mal que te han tratado. Lo que se supone que te defendieron, no te defendieron. Pablo estaba molesto. Pablo estaba decepcionado. Decía, Corinto, ustedes no me defendieron. Ustedes hablaron mal de mí. Porque ustedes dicen que mi ministerio no tiene éxito. Porque no tengo dinero. Pero ¿sabe qué? El cielo me llama determinado. Porque yo no me voy a parar. A pesar de mis debilidades, yo prosigo a la meta. Me enfoco en el blanco. Y me olvido ciertamente de lo que quedó atrás. Y me extiendo. Mira, extiendo mis manos para lo que viene. El permanecer firme te hace crecer. Te hace ser resistente ante la amenaza, pero te hace ver lo
en el Señor. Aleluya. Quédate. Oh, gloria a Dios. El Señor te dice, quédate. Mi alma te adora. Aleluya. Aleluya, gracias Señor. Póngase en pie conmigo. Hay poder, aleluya. Oh, mi alma. Este es el secreto del cristiano. Tal vez muchos que te han conocido por años en el Evangelio dicen, mira, todavía tú estás en el Señor. Oh, gloria a Dios. Muchacha, pero tanto tiempo, pero ¿y para qué? Oh, gloria Si este mundo está bueno, si esta musiquita está buena. Oh, Rey de gloria. Aleluya. Mi alma te adora. Pero el secreto del cristiano es el poder, la manifestación de Dios. Cuando usted lo reconoce en medio de nuestra vida, en medio de las debilidades, de las limitaciones, de las dificultades, de los sufrimientos, de las privaciones, porque de que mucho nos hemos privado, de los insultos, de las difamaciones de la gente, es saber que Dios nos defiende. Y usted es bienaventurado cuando hablen mal de usted mintiendo, pero si hablan mal de usted diciendo la verdad, arréglese. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Haga lo que tiene que hacer. Mi alma te adora. Concluyo con el texto que inicié. Hay poder. Si hay algo que nos debe de mantener firmes, insistentes, persistentes, es el amor de Dios. Santo Rey de gloria. Eso tiene que ser suficiente para tú quedarte. Oh, gloria. Si el amor de Dios en usted no es suficiente, qué triste. Y adora. Qué triste que usted se vaya al mundo porque el amor de Dios para usted no es suficiente. Qué triste. Después de tanto lo que ha dado el amor de Dios. Mi alma te adora. Y las 3 veces me ha dicho, debe bastarte mi amor. El amor de Dios basta. Oh, gloria. Dios es suficiente en medio de nuestra vida. Créalo en esta hora. Porque el poder de Dios se ha de manifestar en tú y en mi debilidad. Gracias, Padre bueno. En el